continuar en abril, estamos viendo acerca de lo que significa la resurrección y la vida y ministerio de Jesús todo este mes. Es algo tan interesante. Por eso el tema del día de hoy, que le voy a pedir a él que me ayude con él, el testamento de la cruz. Bueno, ya casi no se usa, ¿verdad? Pero antes en las Biblias de papel, tú puedes ver cómo se partía en algún momento y al inicio decía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Se han dado cuenta? De eso se trata cuando vino Jesús, el testamento de la cruz. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y dice la Escritura: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sabes? Por Adán entró el pecado, por la desobediencia. Después, por medio de Moisés se nos dio la ley para que las obras fueran manifiestas. En ese tiempo la humanidad estaba viviendo de la manera en que ellos creían que era lo correcto. Por eso puedes leer la Escritura y había hombres que tenían cientos de mujeres. Incluso había incesto. No se veía y no se valoraba a la familia. No había un orden. Cada quien hacía las cosas como mejor les pensaba. Pero entonces viene Dios y por medio de Moisés, Él, por medio de la ley, empezamos a ver límites que Él establece y su propiedad. Lo que está manifestando Dios en ese momento, por medio de su palabra, es que sí hay una manera de hacer las cosas. Hay un propósito del por qué. Todo esto fue dado, la ley, por lo regular cuando encontramos la ley y cuando hablamos de la ley, muchos la relacionan con que es una religión, con que son reglas, con que es algo no tan bueno, estar como si fuera algo para someternos. Pero en realidad la ley es una guía en nuestra vida. Incluso cuando la empezó a recibir el pueblo de Dios, ellos se dieron cuenta que robar era malo. Empezó a manifestarse, empezó la gente a entender lo que significaba la ley. Y leíamos que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Y la propiciación, iglesia, es una acción que se hace para aplacar la ira de Dios. Cuando viene el pecado al mundo y a nuestras vidas desde que nacemos, esto provoca una ira, imagínate, una ira terrible de Dios. Y Jesucristo es ese cordero que fue presentado en la cruz. Cada cierto tiempo, tú lo puedes leer en el Antiguo Testamento, el sacerdote hacía un sacrificio y se sacrificaba un cordero, y quiero que te imagines cómo era inmolado ese cordero. Era destrozado, partido a la mitad, su sangre se derramaba. Incluso lo podemos ver en la Pascua, fue lo que se hizo también. Pero algo sucedió cuando Jesús estaba en la cruz. Jesús no se quedó en la cruz, ahí no acabó su historia, porque Él resucitó y Él trajo vida y victoria. Levítico 17:11 nos habla, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por nuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La expiación es una acción
de eliminar completamente el pecado por medio de un tercero. Como les explicaba, tomaban un cordero y todo el año, toda la maldad, todo lo incorrecto que yo estaba haciendo en mi vida, presentaba un cordero, a un inocente, para que expiara mis pecados. ¿Tú crees? Desde el Edén podemos ver cómo Dios los cubrió con pieles. Sucedió lo mismo en la Pascua, para que cuando pasaba el ángel de la muerte no tocaran los primogénitos del pueblo de Israel. Incluso cuando le pidió Dios a Abraham que llevara a Isaac en sacrificio, al final lo detuvo y él proveyó el cordero. Hebreos 9, 15 y 17 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, refiriéndose a Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Tú y yo heredamos desde que nacimos la condenación, ¿sabías? El pecado. Y es aquí donde Dios interviene y Él hace un testamento y lo lleva a cabo en la cruz por medio de Jesús. Había tantas transgresiones contra Dios. Cuando tú y yo pecamos, quizás los que estamos en matrimonio, cuando nos ofendemos, primeramente contra quien pecamos es contra Dios. Jesús ahí nos demostró en la expiación, al medio de ser el intermediario, el último sacrificio necesario para aplacar la ira de Dios. Es por eso que Él es 100% Dios y 100% hombre. Por eso en el momento en que estaba ahí, antes de que fuera apresado, expresó humanamente, y lo podemos ver, que dijo: si puedes, pasa esta copa de mí. Y lo dijo 3 veces, porque estaba empezando a padecer la ira de Dios. Después en Efesios 1:7 dice la Escritura que Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y ahorita lo estábamos cantando. Ahorita cantábamos de que estábamos como esclavos. El precio de nuestra condena era tan alto que tuvo que enviar a lo más preciado del cielo, que es Jesús, su Hijo. Éramos esclavos por herencia, por la forma pecaminosa, dice la Escritura, en que heredamos el pecado de Adán y la forma en que fuimos criados por nuestros padres de una manera inútil, dice. Y después, cuando empezamos a tomar conciencia por nuestras obras, porque por lo regular actuamos con maldad, entonces esa condenación, lo que teníamos realmente, lo que sin Jesús era la muerte, era lo que al final sería nuestra historia. Pero dice la Escritura que Él es tan rico en gracia y en bondad que su sangre nos dio libertad. Quizás tú nunca más te has sentido como esclavo, pero espiritualmente lo estábamos, iglesia. Cantábamos ahorita que Dios nos había dado libertad, que quitó las cadenas de nuestras vidas. Espiritualmente estábamos encadenados, estábamos como ovejas rumbo al matadero, quizás sin culpa, pero ya no hay condenación, dice la Escritura, para los que están en Cristo Jesús.
Por eso Él también nos perdonó, como decía Efesios, nuestros pecados. Y nunca más, dice la Escritura, que se acordará de ellos. Esa es una verdadera libertad. Es difícil para mí de comprender, porque humanamente, ¿verdad? Cuando nos hacemos daño, algunos los guardamos en un cuarto de nuestra memoria y tenemos algunos guardados el daño en nuestras vidas. Y en la primera oportunidad, aunque hayan pasado años, lo sacamos. Pero dice la Escritura que Jesús jamás se acordará de ellos. De hecho, la instrucción es que nosotros, como hijos de Dios, no fuimos ordenados como jueces. No tendríamos por qué estarnos echando en cara nuestros errores. Tendríamos, si recibimos el perdón, lo correcto sería que nosotros pudiéramos expresar ese amor y también perdonáramos. Lo que de gracia recibimos, también lo deberíamos de dar gratuitamente. Y primera de Juan 1, versículos 5 y el 7 dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes: Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No solamente nos acordará de nuestros pecados, sino que también nos limpia. Es en un tiempo en la cruz, cuando Jesús es sacrificado, lo que sucede es que nos limpia mediante el poder de su sangre. Eliminó todo el pecado, todo, iglesia. Y a veces nosotros mismos lo recordamos. A mí de repente se me viene en los recuerdos de cosas que me avergüenzo de haber hecho. Pero regreso a la Escritura y digo: ¿por qué no traigo yo a la luz si Él ya me lo perdonó? Y entonces comprendo de que es Satanás acusándome, queriéndome hacer culpable otra vez. Y la manera en que yo gano la victoria es con el testimonio de la cruz. Él ya pagó, y lo recuerdo y lo menciono en voz alta. El Señor ya me perdonó, el Señor ya me limpió. Él ya no se acuerda de mi pecado, no se acuerda de mi pasado, de mi fracaso y de mi maldad. Soy libre, estoy limpio. Luz en nuestras vidas es lo que Jesús es, que nos permite tener claridad en lo que hacemos. Porque no se trata, ya somos limpios, ahora tenemos que examinarnos. Porque cuando somos libres, nos creemos que podemos juzgar a los demás. Creemos que tenemos la autoridad para hablar de los demás. Y en lo que está haciendo la Escritura, de que en Él no hay oscuridad, para nuestras vidas debemos examinarnos. Porque a veces nosotros no estamos viviendo en luz. Y dice la Escritura, ahí mismo lo que leíamos, que entonces tenemos comunión unos con otros. Su luz, iglesia, es la que nos permite relacionarnos de una manera correcta entre nosotros. No es traer a la iglesia, a tu casa, a tu matrimonio, a tu trabajo, a tu noviazgo, a tu relación entre padres e hijos, a la relación con nuestra sociedad. No es traer nuestras costumbres, nuestras formas de hacer las cosas. Es someterlas y aprender a actuar conforme a sus mandamientos. Es lo que la Escritura nos está diciendo. Ya no traigan esto. Si Él ya limpió, si Él ya lo perdonó, ¿por qué traer a la luz cosas de la oscuridad? ¿Será que no nos estamos examinando constantemente?
Yo aprendí de una persona y la verdad se me hizo muy lógico, de que antes de dormir él se confesaba con Dios y le decía: Señor, quiero confesarme si es que él lo traía presente, porque hoy hice esto que está mal. Y cuando él decía que no recordaba si él quizás en ese día había pecado, lo que hacía es: perdóname quizás de lo que hice y no lo recuerdo, para estarse examinando. Y no solamente lo mencionaba, entonces dice que ahí mismo el Espíritu Santo lo que hacía es que entraba a su vida y te empieza a hablar por medio de la escritura o el mensaje personal, y tienes que cambiar. Empieza a tratar con tu carácter. Eso es lo que sucede cuando estamos al pendiente acerca de los mandamientos de Dios. Y 1 Corintios 6:11 dice, en un versículo anterior, que no lo quise poner, pero lo puedes leer, 1 Corintios 6:10, habla de toda una lista acerca de transgresiones, de pecados y de maldad. Y entonces continúa diciendo: y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya has sido santificados, ya has sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Al resucitar Jesús nos hizo justos delante de Dios. Estábamos separados, estábamos apartados del Padre, porque vivíamos en pecado y en maldad. Los lugares de esclavitud, yo recordaba ahora esto, de dónde Dios me ha sacado, de dónde me sacó, cómo cambió mi historia, qué sería de mí si Él no me hubiera alcanzado. Esto es lo que está diciendo 1 Corintios 6:11. Esto tú eras antes. Y así es que cuando se te vengan a la mente esos pensamientos, tú debes de decir: eso yo era antes, pero ya no lo soy. Pero ¿qué pasa si estás viviendo todavía en la oscuridad? Tienes que tomar lo que dice la Escritura y realmente tienes que examinarte qué cambios debes de hacer, porque en las cosas de Dios no podemos ser los mismos. Es imposible que si tú estás viniendo aquí a escuchar la palabra y Dios te está hablando, hay una parte que nos corresponde y es actuar, es cambiar, es reconocer realmente qué es lo que estamos haciendo mal, iglesia. No nos quedemos igual. No se trata de otras personas, no se trata de mí. ¿Qué es lo que yo debo de cambiar? ¿Qué es lo que debo de dejar atrás? En su vida, en Cristo, dice la Escritura que tenemos su misericordia cada mañana, cada día es una nueva oportunidad. Hay muchas cosas externas que afectan nuestra vida, ¿verdad? Y la mayoría de ellas no tenemos el control. Pero de lo que sí tenemos control, ahí es donde tenemos que actuar. Después, Primera de Tesalonicenses dice, el capítulo 4, versículos 3 y 5, dice que la voluntad de Dios es que sean santificados. Y aquí, en el momento, en la cruz, fuimos apartados. Estábamos en la muerte, estábamos en condenación, y por medio de su sacrificio nos mandó a la vida eterna. Dice que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios. Ella nos apartó de mal. ¿Qué dice la Escritura que nos corresponde a nosotros? Controlar. Dice, aprendan a controlar
su cuerpo y su mente, es lo que está hablando la Escritura. Tenemos que tener la capacidad realmente de continuamente, repito, estarnos examinando. Porque si no, seguiremos creyendo a como estaba la humanidad antes de la ley, que como estamos haciendo las cosas es lo correcto. Juan 6, 53 y 57. Quiero que te pongas de pie, por favor, para que podamos leer esta juntos. Entonces Jesús en la cruz hizo un nuevo pacto, un nuevo testamento. Y como lo leíamos, era necesario, de hecho humanamente, para que tú puedas adquirir todos los derechos de una herencia, tiene que morir el testador. En el momento que Jesús muere, con su sangre firma ese nuevo testamento. Pero de ahí, el momento en el que Él resucita y trae vida, es cuando nosotros podemos reclamar lo que durante todo su ministerio Él estuvo hablando. Y es precisamente esto. Dice Juan 6, 53 al 57. Entonces Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en nosotros. Si realmente comer y beber su cuerpo y beber su sangre significa realmente estar viviendo bajo sus bondades. Y continúan diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. La vida en Cristo no significa un día hice la oración de fe, un día lo recibí en mi corazón y ahí quedó. Dios quiera que realmente, para los que piensan así, ojalá que al final sean resucitados. Pero lo que dice la Biblia es: el que come su carne y beba su sangre, y en él permanece, dice, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hay que vivir, hay que permanecer en Cristo. De eso se trata. Si no, seríamos una religión más, seríamos un grupo más. Vendrá el día postrero y nos quedaríamos todos aquí, aunque estuviéramos escuchando miles y miles de prédicas y no vivamos conforme a su palabra. Cierra tus ojos, porque a continuación van a pasar los elementos